Estamos de regreso acá en nuestro matinal, un nuevo día, 10 de la mañana, 3 minutos, y vamos a iniciar este último bloque del matinal con lo que comentaba Dayana. Vamos a entrevistar al diputado Jaime Mulet, que ya está en nuestro estudio, a quien le agradecemos y le damos la bienvenida por estar junto a nosotros. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por estar junto a nosotros. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación al matinal de Atacama Noticias. Diputado, ha sido una semana bastante movida, tomando en cuenta el tema de las elecciones que se vienen acá en noviembre. ¿Qué le pareció todo este tema, tanto en la inscripción de candidaturas presidenciales, también en las parlamentarias, donde usted también va a estar presente ahí en la papeleta de noviembre? Ahí vamos a estar, pues efectivamente, vamos a estar. Mira, fue un proceso todo este año que ha sido tan complejo, tan difícil, tan distinto, diría yo también. En el proceso de elecciones, yo creo que en Atacama tenemos varias cosas que son distintivas, y particularmente uno, o sea, tenemos candidatura presidencial de una atacameña. Y eso obviamente, y una candidatura, digamos, potente, de las que están sin desmerecer, ¿cierto?, a las otras. Ahí está Gabriel Boric, Yana Proboste, Sichel, en fin, las candidaturas que se perfilan como las más fuertes, de manera que creo que eso es muy interesante, significativo en nuestra región de Atacama por lo que eso significa. Por otra parte, las candidaturas parlamentarias en todo Chile se han ido conformando un poquito parecido a lo que pasó en la Convención Constitucional, con candidaturas con partidos nuevos también, candidaturas independientes, y diría yo con un desenlace también complejo respecto a la candidatura de Diego Ancalao, por lo demás muy complejo, difícil, con una cuestión que puede ser constitutiva de delito en la recolección de firmas, y de Gino Lorenzini, ¿cierto?, de este empresario, ¿cierto?, de Felices Forrado, que también termina destituido. Yo creo que ahí hacen un cuadro bien dinámico, complejo, y yo diría, y en la región de Atacama nosotros bien entretenido, bien desafiante. Claro, informaciones que usted comentaba que están en nuestro portal www.atacamanoticias.cl, así que ahí pueden ingresar a política y ahí pueden saber más de lo que usted nos estaba comentando recientemente. Sí, así es. Diputado, y últimamente también hace unos días usted dijo que se reeditó este pacto con Apruebo Dignidad. ¿Cuáles son las expectativas y por qué usted utiliza esta palabra de reedición? ¿Cuáles son los cambios o cuáles son la continuidad que requiere este pacto? Bueno, una palabra muy, cierto, reeditar, claro, muy de prensa también. Pero miren, nosotros hicimos el pacto Apruebo Dignidad para la convencional, para elegir convencionales constituyentes. Y nos juntamos 3 grupos de fuerzas políticas importantes en el país. El Frente Amplio, con todo lo que significa, con sus 3 partidos, Comunes, Revolución Democrática y Convergencia Social. El Partido Comunista y los regionalistas verdes, que somos nosotros y que yo represento. Más una serie de organizaciones, no partidos, pero organizaciones políticas que estaban, como la Izquierda Cristiana, que fue partido y trabaja muy cerca de nosotros, y otras más, digamos, Somos y otras organizaciones bien importantes. Y nosotros hicimos una buena evaluación de cómo nos fue en la Convención Constitucional. De hecho, nosotros dejamos 4 convencionales, los comunistas 7, el Frente Amplio más de una docena, en total 27 como Apruebo Dignidad. Fue un buen resultado. Fuimos de los más votados junto a la lista del pueblo. Ahora reeditamos porque nuevamente vamos a ese mismo conjunto de partidos políticos y fuerzas en este pacto parlamentario que va suscrito en Apruebo Dignidad y en la candidatura de Gabriel Boric. Ahí están comunistas, regionalistas verdes, ¿cierto?, y los partidos del Frente Amplio. Yo creo que es muy interesante porque por primera vez hay una apuesta política, diría yo, posible de llegar a la moneda en los últimos 30 años, que hace una apuesta transformadora antineoliberal, o sea, derechamente a cambiar el modelo económico y social. Fuerzas políticas que tenemos algunas diferencias, pero tenemos muchos elementos también en común, y que pretendemos hacer una transformación profunda con el próximo presidente de la República. En ese esfuerzo estamos, o sea, terminar. ¿Y cómo lo podría sintetizar uno? Terminar con el modelo económico neoliberal instaurado, ¿cierto?, en la dictadura y que de alguna manera se ha consolidado, se ha mantenido los últimos 30 años. Donde una pieza fundamental, por ejemplo, es lo que hicimos con el retiro de fondos previsionales, el 10% del cual yo fui autor con Alejandra Sepúlveda, de la Federación Regionalista,
¿Por qué? Porque, por ejemplo, una de las cosas que hay que terminar en el próximo modelo económico es precisamente el sistema de AFP y este sistema previsional tan injusto que da pensiones muy miserables, muy de hambre, y donde la plata de los trabajadores se utiliza para financiar a las empresas, digamos. Y si las empresas pierden, como todos sabemos ya, ¿cierto? Pierden los trabajadores y no las empresas que usan la plata de los trabajadores. El sistema de AFP es un sistema perverso. Y creo yo es una de las cosas fundamentales que hay el compromiso en esta fuerza política. El sistema de salud, estaba leyendo las bases programáticas hace un rato, que se han ido también complementando con el programa de Jadwe y el programa de Boric, y recién me llegaban los resúmenes que se están haciendo en esta materia. Fundamental el sistema de salud también, reforma previsional, terminar con la AFP, nuevo sistema de salud con seguro único, con todo el 7% que haya solidaridad, un sistema administrado por FONASA, donde tienen que desaparecer las AFP. Otro pilar fundamental, el reforzamiento de la gratuidad de la educación, por ejemplo, una nueva mirada económica, una nueva mirada del desarrollo, focalizada en la economía verde, en la infraestructura verde, en la economía circular, en la pequeña y mediana empresa. Entonces, hay una apuesta transformadora, y ser parte de esa apuesta, para mí, que tengo hartos años en política, ¿cierto? Haber tomado una decisión hace casi 15 años de salirme de la concertación y apostar por un cambio profundo en el país, me interesa mucho, obviamente, formar parte y ayudar, como lo hemos estado haciendo, por ejemplo, con el 10%, con el royalty de la minería y otras cosas. Entonces, ahí hay una apuesta muy significativa, muy importante también para la región. Imagínense si logramos aprobar el royalty que ya sacamos en la Cámara de Diputados. La gente a veces no entiende y dice, bueno, el royalty, las mineras, plata, sí, pero eso va a significar más plata para la región, para la gobernación regional hoy día, ¿cierto? Para el CORE. Si hoy día el CORE tiene 80.000 millones de pesos al año, si nosotros aprobamos el royalty vamos a tener 160.000 millones adicionales en Atacama para mejorar infraestructura, vivienda, salud. Eso es muy relevante. Y estar presente en ese proceso, por lo menos para mí me llevó a impulsar e ir de nuevo al Parlamento, porque he estado precisamente en esos dos cambios fundamentales, el del sistema previsional, el del royalty, bueno, y eso nos va a cambiar la vida. Yo apuesto por eso y estoy muy entusiasmado, obviamente. Hablemos de uno de los temas que tocó recién en su respuesta, que tiene que ver con estos proyectos, porque son varios de cuarto retiro del 10%. Cuéntenos cómo está esta situación, cómo se ve, porque varios parlamentarios, principalmente de gobierno, decían el tema de que si estaba el IFE, no iban a apoyar el cuarto retiro, también salió el tema del ILI. ¿Cómo está toda esta situación ahí en el Congreso? Mire, leí ayer en la prensa, estamos justo en semana de distrito, pero hay algunos parlamentarios de la derecha que van retrocediendo. Están poniendo en riesgo los votos que se necesitan para que se apruebe el cuarto retiro. Ahora yo creo que va a salir el cuarto retiro, pero estamos ahí en cierta situación de incertidumbre. Efectivamente está el IFE, el ingreso familiar de emergencia, que logramos que sea amplio, y hoy día obviamente es más amplio. El gobierno se ha comprometido a apoyarlo hasta el mes de noviembre, pese a que en septiembre ahora es solo la mitad. Pero son cosas distintas. El 10% le llega también a un conjunto de chilenos y chilenas que quieren ese 10%, sienten que obviamente es propio y sin duda es de los trabajadores y trabajadoras, y lo necesitan muchas veces para terminar un proyecto, para subsistir en este periodo. Mucha gente ha podido, sobre todo pequeños emprendedores, donde el IFE no les sirve, o sea, toda ayuda sirve, digamos, pero necesitan más recursos, y han visto que el retiro de fondos previsionales les ha permitido incluso una solución, incluso generar muchas veces hasta fuentes de trabajo. Y lo que está detrás, en mi postura, es que nosotros queremos terminar con el sistema de AFP, y lo digo así con claridad y directamente, y lo hemos dicho siempre. De manera que mientras no se cambie el sistema previsional, yo prefiero ir haciendo retiros y que vayan a las manos de los dueños de esos fondos, que son los trabajadores y trabajadoras. Y si logramos hacer, espero yo, en el próximo gobierno rápidamente una buena reforma previsional, ver esos recursos, qué función van a cumplir en cada uno de los trabajadores y trabajadoras desde el punto de vista previsional. Por eso no soy partidario de retirar el 100% ahora, sino que el 10%, ¿me entiende?, para usarlo en medio de la pandemia. Pero a dónde hay que ir es a terminar con las AFP y establecer un sistema previsional
justo, universal, de seguridad social, con una pensión básica garantizada para todos los chilenos y chilenas, como lo promete y lo señala el programa de Gabriel Boric. Y yo entiendo que el programa también de Jasna Proboste es un programa similar en este aspecto de ir extinguiendo el sistema previsional. Yo creo que ahí en general en la oposición hay acuerdo y me alegro mucho de eso. Diputado, le quería preguntar sobre un proyecto que dio a conocer hace algunos días que se trata sobre gobernanzas regionales para el agua y las cuencas. ¿De qué se trata este proyecto y qué falencias viene a recuperar este proyecto? Bueno, todos yo creo que estamos esperando que la Convención Constitucional cambie, ¿cierto?, el estatuto jurídico que tiene el agua hoy día en Chile y que heredamos de la dictadura. Esta agua como bien nacional de uso público, pero en definitiva el que tiene el derecho de aprovechamiento del agua hace lo que quiere con el agua. Y hoy día el agua la gobierna el dueño del agua, y el dueño del agua hace lo que quiere. Si quiere la puede ir a botar al mar y no pasársela a nadie, porque es como cualquier bien desde el punto de vista de la propiedad absoluta, plena que se tiene sobre ella, lo que es absurdo, lo que es contradictorio, lo que obviamente no estamos de acuerdo. Nosotros creemos que eso va a cambiar. En la Convención Constitucional, que tiene que dejar el agua garantizada como un derecho humano en primer lugar para las personas, los cauces ecológicos, en fin, la pequeña agricultura, ir estableciendo prioridades. La reforma constitucional que presentamos algunos días atrás es una nueva forma de administrar el agua, que es esta autoridad regional para la administración o para la gobernanza del agua y de las cuencas, de tal manera que participen en la administración del agua, por ejemplo, por cuencas. La cuenca de todo el Valle de Copiapó es una cuenca. ¿Quiénes determinan dónde se usa el agua? ¿En qué? Hoy día son los dueños, los grandes agricultores que riegan sus parronales, las mineras que usan el agua, se fija, y que son los principales consumidores hoy día del agua. La propuesta que hacemos nosotros es crear esa autoridad regional donde va a haber una administración colegiada, colectiva, donde tiene que estar el gobernador regional o un representante de él, los alcaldes, las ONG ambientales, obviamente los agricultores, las APR, aguas potables rurales, los usuarios, las compañías sanitarias, y todos determinar y planificar cómo se va a usar el agua, a dónde va primero el agua, qué pasa si escasea, vamos a seguir explotando una mina o le vamos a dar agua a las personas, ¿se fija? ¿Qué vamos a priorizar? ¿Vamos a dejar que se seque el río Copiapó o vamos a establecer un cauce ecológico para que se mantenga la vida, ¿cierto?, del ecosistema? Entonces un cambio radical, sacarla en esta lógica, ¿cierto?, economicista de que el agua es un bien y el dueño hace lo que quiere, a una administración colectiva pensando en la comunidad con una mirada ecológica, sostenible. Es muy buena la reforma, copia de alguna manera algunos modelos extranjeros que ya están avanzando en esta materia y nosotros tenemos que avanzar también en ella. Ya estaba hablando del tema del agua, que tiene que ver mucho con lo que hemos conversado desde hace muchos años, que tiene que ver con el cambio climático, y tomando en cuenta también el nombre de la federación de que usted preside. ¿Qué planteamiento, qué temas usted cree que se podían desarrollar en torno a este cambio climático que estamos viviendo en la actualidad? Bueno, es muy grave lo que pasa. Hace, algunos 10 días atrás aparecieron todos los titulares de la prensa y a nivel mundial las conclusiones de un informe del grupo intergubernamental de expertos de Naciones Unidas, expertos en cambio climático. Muy interesante, y las conclusiones son lapidarias, o sea, la gente que hace 30 años anunciaba estas cosas muchas veces decían no hay rigor científico, en fin. Hoy día todo se comprueba que efectivamente el calentamiento global es producto de las personas en primer lugar, es obra humana, y ahí se establece, se afirma categóricamente que el planeta Tierra se está calentando, ¿cierto?, por la emisión de los gases de efecto invernadero, fundamentalmente por acción del hombre, por acción nuestra, o sea, de los hombres, fundamentalmente la industria, la quema de combustibles fósiles que aportan parte significativa, la aviación, en fin, los grandes, toda la quema de combustibles fósiles especialmente es lo que más genera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que actuar con rapidez, con urgencia, en eso, desde cambiar conductas personales, uno mismo, ¿cierto?, cada persona, hasta obviamente acciones desde el Estado, dramáticas, en que hay que ir disminuyendo el consumo de combustibles fósiles, de la quema de combustibles fósiles. Por ejemplo, pasar rápidamente a la carbono neutralidad, terminar con las centrales termoeléctricas a carbón, a petróleo,
Y hay que hacer las inversiones y los cambios y las orientaciones posibles. Establecer impuestos verdes, de manera que si hay mayor contaminación se pague más impuesto en alguna de las actividades. Y establecer también desde los propios consumidores que puedan escoger bienes y servicios. Y ahí hay una propuesta legislativa nuestra muy interesante, donde uno pueda optar por un bien o un servicio que emita menos gas de efecto invernadero. Y ahí también hicimos una propuesta a los regionalistas verdes legislativa muy interesante, que es establecer el Sistema Nacional de Certificación de Huella de Carbono. De manera, y ya hay algunos estudios en esta materia, por ejemplo en Inglaterra, de tal manera que si usted toma un bien o servicio, por ejemplo un bien, voy a decir una Coca-Cola, por poner una bebida gaseosa, para no nombrar la Coca-Cola, ¿ya? Y que vaya un sello y diga si es un producto que en la elaboración de él fue neutral desde el punto de vista de la huella de carbono, o contribuyó más o menos, es alto, bajo, parecido a las grasas, a las calorías, como tienen otros semáforos. O si usted va a usar un servicio, por ejemplo, un vuelo, va a ir desde Copiapó a Santiago, bueno, ¿cuál es la huella de carbono que deja ese trayecto y ese pasaje y ese gasto que usted hace, ¿cierto?, ese servicio? Y hay una huella inmensa de carbono, por ejemplo, en los pasajes aéreos, en el uso de la aviación. Y es importante que se sepa, y uno podrá optar por un servicio o por otro servicio. Esa es la idea. ¿Para qué? Para que haya conciencia también desde el punto de vista personal. Estamos trabajando en eso. Es muy relevante, pero lo más relevante es la política pública del Estado. Por ejemplo, las mineras acá que consumen tanto diésel, tanto petróleo, eso tiene que ir cambiando. Y ahí tenemos la energía verde, ¿cierto? Estamos desarrollando estas regiones muy relevantes desde el punto de vista de la energía fotovoltaica. Pero ayer me decían unos jóvenes, bueno, y nos vamos a llenar de plantas de granjas solares, pero ¿y qué quede en la región? Entonces ahí salen los regionalistas, además de los verdes, decir, bueno, que paguen impuestos en la región, que quede algo, que nos bajen el costo de la energía eléctrica, porque al final la región entrega. Por eso somos regionalistas y verdes. Ahí ponemos énfasis en los aspectos de la descentralización, la autonomía fiscal de la región, el poder para las regiones, pero también en el desarrollo sustentable, la ecología y fundamentalmente en la economía circular. Acá yo creo que es fundamental, y yo creo que lo veo en los jóvenes y me llena de entusiasmo, los niños de 18, menos incluso, escolares, ¿cierto? Y los jóvenes que están en la universidad, en fin. Ya hay conciencia, yo creo que al planeta Tierra hay que entender, los que somos más viejos, que está en una situación dramática hoy día. Y hay que hacer ese cambio desde las propias conductas personales. Ser contracultural, terminar con esta economía de consumo, donde uno, ¿cierto? La lógica es materia prima, transformarla, generar un bien determinado, usarlo y botar el resto. Hay que pasar a la economía circular. Como era un poquito antes, hace 30, hace 40 años yo recuerdo, yo tengo 58 años, tengo unos buenos años, como la gente y los adultos hacían circular las cosas. O sea, si era una bolsa se guardaba y se usaba después, te fijas tú. Si era un tarro, por ejemplo, que llegaba alguna cosa, bueno, se guardaba y se usaba para otra cosa. Los paquetes, tú hacías paquete, encomienda y la gente guardaba el papel para mandar otra vez otra encomienda, se usaba mucho eso. Obviamente las cosas van cambiando, no digo que volvamos atrás, pero la lógica de la economía circular tiene que empezar a imponerse. No todo desechar, botar, porque eso significa, ¿cierto?, mayor explotación del planeta, mayor uso de recursos de combustibles fósiles, y eso es lo que nos está liquidando, hay que entender eso. Diputado, sobre el tema de regionalismo y descentralización, le quería preguntar cómo valora la figura del delegado presidencial, y vimos que tiene también hay una iniciativa sobre la derogación de esta figura. ¿De qué se trata esto? Mire, yo soy regionalista de veras y convencido. Yo creo que la figura del delegado presidencial hay que eliminarla. Acá yo creo, obviamente, la soberanía popular. Y eso significa que la autoridad elegida por el pueblo, en este caso ya pudimos elegir los gobernadores regionales, es la máxima autoridad de la región y debe reunir él todas las facultades y no tener esta especie de dos cabezas, donde está el delegado regional presidencial, que representa al presidente, y la figura del gobernador. La elección del gobernador y la instauración de los gobernadores ahora en esta última elección, y aprovecho a saludar a Miguel Vargas, que creo que está haciendo una gran gestión, es el inicio de un cambio.
Yo la miro en esa perspectiva. No es el fin, logramos llegar y tenemos gobernador electo, no. El gobernador electo es el inicio. Partimos con este gobernador hoy día con no tantas facultades, con un delegado regional que más bien estorba en el proceso democrático, sobre todo por un gobierno, y el gobierno de Piñera, que no le gusta esto a los gobernadores regionales, porque además perdió en casi todas las regiones y no eligió gobernadores de derecha, salvo en una. Entonces estorba, le ha achicado el presupuesto. No instaló al gobernador regional en el asiento, en el lugar donde estaba el intendente, que era lo lógico, porque el gobernador llegaba a ocupar, el gobernador es la autoridad máxima en la región, no el delegado presidencial regional. Los molestan en el uso de atribuciones, le están poniendo palitos, por decirlo, y por eso que presentamos con Esteban Velázquez y otros parlamentarios un proyecto para eliminar la figura del delegado regional. Hay solo dos aspectos fundamentales que deben quedar en manos de una autoridad centralizadamente y donde el presidente pueda tener representantes en la región. Solo dos. El uso de la fuerza, la relación con la fuerza, con el poder militar, el poder de fuego. Yo separaría que tener una sola mano en el país, no en dos. Y las relaciones internacionales con otros países, o sea, que no se divide el país en las relaciones internacionales. Pero dígame usted, para construir las casas, para hacer los caminos, estoy hablando de obras públicas, estoy hablando de Servio, estoy hablando de Fosis, emprendimientos, Corfo. ¿Qué tiene que mandarnos de Santiago una autoridad y decir lo que tenemos que hacer en la región nosotros? Es como que los municipios estuvieran intervenidos así a nivel local por otra autoridad regional, por ejemplo. Está bien en el uso de la fuerza, en las relaciones internacionales, pero el resto tiene que ser autoridades, debe ser facultad del gobernador, y nosotros estamos en eso. Eso es muy importante para la región. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir desarrollarnos de mejor manera. Esto no es política. Esto es, en el fondo, cómo nosotros somos dueños de nuestro propio destino, y lo vamos a hacer bien. El otro día el gobernador, había una huelga, se estaban tomando el camino en Caldera. Los pescadores reclamando, y con razón, porque no les llegó el bono PYME. Bueno, fue el gobernador, dijo se comprometió con algunas cosas, logró desactivar, porque tenía facultades, tenía recursos para apoyar, y se hizo una mesa de trabajo. Y muy bien, no tenía que esperar la orden de un ministro del Interior o del presidente. ¿Te fijas? Nosotros vamos a desarrollar de mucho mejor la región, con todos los problemas que puede haber, pero no con una persona mandada desde el centro de Santiago de Chile. Sí, por eso que es muy relevante esto. Diputado, sin lugar a dudas que durante este año uno de los temas más importantes y que todas las comunidades tienen sus ojos puestos ahí es la Convención Constituyente, porque tiene que ver con la creación, la nueva Constitución. ¿Cómo ha visto el trabajo de la Convención Constituyente? Llevamos un poco más de casi 2 meses de que se instauró. Mire, yo he estado conversando con los convencionales más cotidianamente, que son de la Federación Regionalista Verde, que son 4, 3 y uno independiente que trabaja con nosotros, Roberto Celedón, Nicolás, Paola, nuestros convencionales constituyentes, y Hernán, que es de Calama, Hernán Velázquez. Nosotros vemos con buenos ojos el trabajo. Hay cierta fuerza como para desprestigiar, hay en las redes sociales, los medios de derecha particularmente, que dicen, mire, están trabajando poco, se ríen un poco muchas veces de por qué hablan en Papuzungún, y hacen crítica, digamos, de una serie de cosas que avanzan poco. Yo creo que ellos están en un proceso de aprendizaje, que han ido avanzando rápido, que no es fácil, ¿cierto? Pero yo valoro inmensamente el trabajo de la Convención Constitucional y tengo plena fe que con inteligencia y dedicación que le están dando vamos a tener una buena propuesta de una nueva Constitución en el plazo que se dio la comisión de 9 meses más 3 meses, ¿cierto?, prorrogable. Ha habido ahí un debilitamiento de la lista del pueblo que apareció con mucha fuerza en un principio, donde se han descolgado. Hay ahí un problema, sin lugar a dudas, y eso habla de la necesidad, aunque a la gente no le guste, tiene que haber cierta articulación política que hacen los partidos políticos con todos los desprestigiados que están. La lista del pueblo se ha debilitado un poco, ¿cierto? Se están saliendo. Hay que articular eso. Yo creo que es bien interesante lo que está pasando. Y creo que hay un sector mayoritario, más allá de los 2/3, que nos va a ofrecer una constitución progresista, transformadora, que sea del gusto de una inmensa mayoría de los chilenos y chilenas y que nos permita desarrollarnos de mejor manera. Yo veo bien el trabajo, sin perjuicio, obviamente, que hay
situaciones complejas que a veces uno puede criticar, pero eso es natural. Diputado, le quiero comentar que le están llegando varios saludos por la transmisión de Facebook, pero quisiera destacar principalmente el de Priscila, que es del sindicato de Totus, a quien le mandamos saludos y que también es algo que hemos dado a conocer, y usted también. Y quería preguntarle sobre este tema, si le parece que es un caso particular, esta falta de diálogo de parte de la empresa, o le parece más bien un síntoma. Y también, bueno, aprovechamos de saludar al sindicato de Totus, que llevan más de 80 días en huelga. Sí, hemos estado conversando, colaborándole. Yo quiero destacar a Priscila en primer lugar, que es una tremenda dirigente. Es de esas dirigentes que producen cambio. Yo he tratado de apoyarle en lo que pueda, la verdad que a veces no es mucho, pero parto saludándola a ella por sostener una huelga. Imagínense, la huelga no le pagan sueldo, están con riesgo de perder el trabajo. Han habido prácticas antisindicales, les han reemplazado, le han quitado los pocos instrumentos que se tiene hoy día, una inmensa cadena del país, ¿cierto? Totus, que es parte del grupo Falabella, Sodimac, y parte de estos monstruos que entre otras cosas se comen las platas de la AFP, las usan, en fin, para sus negocios, que hablábamos hace un poco rato. Toda mi solidaridad con ellas y con ellos, quienes están en huelga. Creo que están haciendo un trabajo muy importante. Estuvimos en Santiago hace algunos días atrás. Lograron ayer, a través de una gestión que hicimos, que las reciba Gabriel Boric, y Gabriel tomó el tema. Me comuniqué con él ayer, estaba muy contento de haber estado con ella, para decir, mire, no podemos seguir manteniendo este tipo de relaciones entre trabajadores y empresas. Y aquí hay un ejemplo. Los sueldos que tienen las trabajadoras y trabajadores en los supermercados son sueldos miserables, siempre cercanos al mínimo. Los bonos que tienen son poquitísimos, incluso muchas veces no les reconocen, no les descuentan a las cajeras. Es realmente una relación tan asimétrica, ganan tan poco, que es indignante. Por eso creo yo que necesitamos una huelga, como derecho de huelga, en la Constitución real, no como ahora. No hemos podido avanzar más ahora. La derecha siempre se ha opuesto, y hay que recordar eso a la gente en los momentos de votación. Y no solo la derecha, a veces también de la concertación hubo gente que frenó los avances en materia laboral. Pero yo espero que la nueva Constitución, que consagrado muy bien el derecho a huelga, la negociación colectiva por rama, hay que fortalecer a los trabajadores organizados, y de esa manera vamos a reequilibrar el país también. Mire, perdonen que me extienda, el otro día escuché, no me gusta mucho Estados Unidos, pero escuché al presidente Biden hace 2 o 3 semanas atrás una afirmación bien interesante. Dice, el poder de los sindicatos permitió en Estados Unidos, hablaba en pasado, porque ahora en Estados Unidos tiene relaciones muy asimétricas también, el poder de los sindicatos de negociación permitió que haya cierto equilibrio y que aparezca la clase media en Estados Unidos. Lo dice, en los años 40, 50, 60, eso se deterioró ahora, a partir de los 80 en adelante. Y en Chile lo mismo, necesitamos sindicatos fuertes con poder de negociación por rama. ¿Para qué? Para que no toda la actividad, todo el lucro, toda la ganancia se la lleven entera a los grupos económicos, y a los trabajadores más bien los explotan. Y eso es uno de los problemas fundamentales que tiene el modelo económico chileno. La exacerbación del modelo neoliberal permite el abuso de los empresarios hacia los trabajadores y trabajadoras. Permite el abuso, no una relación simétrica, donde los trabajadores se lleven parte de las ganancias como corresponde. Sin trabajadores no hay supermercados Totus, no hay Falabella. ¿Me entiende? Y obviamente sin empresarios tampoco hay posibilidad de empleo muchas veces, pero puede estar también el Estado. Entonces yo diría que ahí hay un ejemplo. Ojalá termine luego, están en huelga de hambre. Yo las voy a seguir apoyando en lo que pueda, que encuentro que es poco. A mí me duele mucho ver esa situación. Pero hemos hecho harto, digamos, todo lo que podemos ahí con el candidato a presidente, que me digo que se comprometió a esas reformas legales también, y fustigando, ¿cierto?, al grupo económico Falabella, Totus, a todas esas personas que creo que han abusado con un modelo económico que el poder político no supo parar, no supo frenar, no supo ponerle límite, o no quiso, o se corrompió en eso y no lo frenó. Yo muchos años he peleado con los grupos económicos. Tuve mi juicio contra la farmacia, que lo llevé a juicio penal cuando se coludieron. Tuve mi juicio también contra las compañías de teléfono, cuando no dejaban entrar nuevas compañías, después entraron nuevas compañías, bajaron las tarifas. Y así estamos siempre. Ahora la lucha contra las AFP con el 10%, contra las mineras con el royalty.
Ahí hay mucho espacio donde el país puede equilibrarse, pero tienen que salir los recursos de los grupos económicos, de las mineras, y pagar más impuestos. Reequilibrar este país es posible. Esperemos que prontamente las personas de Toto y los trabajadores lleguen a un acuerdo y puedan volver ahí a su trabajo sin tener que estar peleando por esto, porque creo que eso es un derecho fundamental de los trabajadores, no tener que pelear por algo que es de ellos, como es un sueldo digno, y bueno, lo hemos conversado con Priscila en más de alguna ocasión acá en nuestro matinal. Diputado, Bueno, queremos agradecerle por haber estado junto a nosotros, haberse dado este espacio y haber conversado de temas bastante importantes acá en nuestro matinal. Yo aprovecho de mandarle nuevamente un saludo a Priscila, a todos los trabajadores y trabajadoras del TOTUS por esa lucha, por ese ejemplo que están dando. Ojalá haya un acuerdo pronto y no sigan sufriendo. Aprovecho de saludar a Marta también, con quien estuve comiéndome en la mañana, me invitó a un desayuno, un rico pan amasado con palta. Aprovecho de saludarlo de ahí del sector de Universidad Católica. Muchas gracias. Sí, aquí, bueno, tuvo varios saludos, Robert Elizabeth, María Nara, Carmen Rosa Vergara, bueno, Priscila también, Emelina Maldonado, Catherine González, Carlos Chino Líder, así que ahí tuvo varios saludos. Él es de Caldera, que no está aquí. Muchas gracias así que a varios todos saludos. los que saludaron también. Gracias a ustedes. No, gracias a ustedes por estar junto a nosotros. Nos vemos a reencontrar en cualquier oportunidad, diputado. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Conversamos, Dayana, con el diputado de la región, Jaime Mulet, y con quienes ya estamos llegando a la parte final de nuestro matinal, viernes 27 de agosto, 10 de la mañana, 34 minutos, y también el final de esta semana laboral.